Gracias a todos, gracias a Noveduc por llamarme para este lugar nuevo para mí. La verdad que moderar una mesa es algo que inauguro hoy, así que vamos a ver qué pasa. La verdad que, como dijo David, es una celebración, celebrar que en estos momentos se publiquen 3 libros que yo como lectora puedo decir que son 3 libros que cada uno mantiene su singularidad. Cada uno encontró su voz para poder conversar, para poder dialogar con nosotros. A mí, desde distintos lugares, me tocó cada uno de ellos. Y lo que tiene, y creo que eso es la potencia de los libros, es cuando realmente dejan cierto aire, ciertos vacíos que permitan seguir pensando. Y en eso les agradezco, porque cada uno de los libros me permitió a mí seguir haciéndome preguntas, seguir, como diría la palabra texto, que etimológicamente quiere decir tejer, seguir tejiendo mis propios interrogantes, nutriéndome de las palabras de ellos. Yo trabajo a diario en las escuelas, así que mis preguntas son constantes. Y una de las cuestiones es cómo poder hacer en estos momentos difíciles que vivimos para encontrar ciertos espacios donde podamos estar cada vez mejor, aunque sea por instantes en la escuela, que es el lugar donde habitamos a diario los que trabajamos en educación. Así que yo les agradezco a cada uno de ustedes. Y para empezar, dos partes. La primera, cada uno de los expositores nos va a contar un poco de qué se trata su libro, de alguna manera, a manera de invitación, ¿no? Que nos inviten a leerlos, qué nos ofrecen con sus palabras. Y la segunda, vamos a animarnos a conversar acerca de cada uno de los libros, pero a partir de la lectura de los otros. O sea, ¿qué le pasó a Denise cuando leyó el libro de Jorge, cuando leyó el libro de Daniel? ¿Qué le pasó a Daniel cuando leyó el libro de Denise y de Jorge el de Denise y de Daniel? Y vamos a ver qué pasa. Y ahí antes yo quisiera, en la segunda parte, abrir un poco tomando la idea de conversación, que me parece que es algo que muchas veces nos falta, y creo que las escuelas es un lugar privilegiado para poder conversar, y se aprende a conversar conversando. Para terminar esta pequeña presentación y dar la palabra primero a Jorge, quiero retomar un fragmento muy corto de un texto de David Grossman, que es un escritor israelí que cuando recibió un premio hizo una exposición llamada La palabra contra los depredadores. Hacía poquito había muerto su hijo en el frente y dice lo siguiente: este es el gran misterio, la gran alquimia de nuestras acciones. En cierto sentido, en cuanto aferramos la lapicera o tecleamos en la computadora, dejamos de ser víctimas indefensas de aquello que nos ha sometido y humillado antes de que empezáramos a escribir. Escribimos. El mundo no se cierra sobre nosotros. Qué suerte tenemos. El mundo no se hace cada vez más estrecho. Y en este sentido les agradezco que podamos abrir un poco este mundo que a veces se nos hace tan estrecho. Va a empezar entonces 10 minutos contándonos su libro. Sé que todos lo conocen, pero permítanme hacer una pequeña referencia de Jorge La Rosa, profesor de la Universidad de Barcelona, doctor en Pedagogía y licenciado en Filosofía, con estudios en Londres y París. Ha recorrido institutos de formación en España, Colombia, México, Francia, Brasil, y está recorriendo Argentina hace 3 meses para la presentación de sus 2 más recientes libros. P de profesor, editado en 2018 por Noveduc también, y Esperando no se sabe qué, sobre el oficio de profesor, 2019. Le damos la palabra a Jorge entonces y lo escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Esto debería funcionar, ¿no? Está funcionando bien. Bueno, buenas tardes. Se trata de hablar un poquito en general del libro que estamos presentando.
Entonces yo les diré que hace un tiempo me acometió una especie de locura escritural, una especie de grafomanía, que unida a una disciplina casi monacal me llevó a escribir más de 1000 páginas sobre la materialidad de la escuela y la forma del oficio de profesor. Y eso por razones que todavía son un tanto opacas para mí, ¿no? La primera tal vez tendría que ver con una especie de justificación de mi propia vida, ¿no? La pregunta sobre qué es ser profesor para mí fue una pregunta tardía, como diría Deleuze, una de esas preguntas que aparecen cuando llega la vejez y la hora de hablar concretamente, ¿verdad? Una de esas preguntas que aparecen cuando uno siente la tentación de darle vueltas a qué es lo que ha estado haciendo durante toda su vida. Y la segunda tiene que ver con que muchas veces después de algún curso o alguna conferencia o que te encuentras con alguien que ha leído alguna cosita tuya, ¿no? Entonces un profesor viene a mí y me dice que la mayoría de la gente de la universidad que va a su escuela a hablar normalmente va a decirles lo que hacen mal, lo que deberían hacer de otra manera, ¿no? Y entonces que leyendo mis cosas o que escuchándome a mí, eso le ha dado como una especie de paz, como una especie de reconciliación con su propio trabajo. Y eso yo creo que también está un poco en la base de este libro, ¿no? Entonces seguramente hay otras cosas detrás de esa escritura obsesiva, pero una de ellas quizás que decidí dedicar los últimos años de mi vida a elogiar la escuela y a tratar de darle una cierta dignidad al oficio, ¿no? La escritura fue proliferando, fui ensayando distintos registros y eso dio lugar al final a 3 libros. El primero, El P de Profesor, que salió hace un año, el segundo, que es el que estamos presentando ahora, Esperando no se sabe qué, y el tercero, El Profesor Artesano, que saldrá, Dios mediante, el año que viene, ¿no? Quisiera decir algo sobre el tipo de mirada que hay debajo de esa escritura, ¿no? Bueno, quería decir antes también que eso de escribir más de 1000 páginas es cosa de otro tiempo. Tampoco es normal que una editora se dedique a publicarlas, por eso mi agradecimiento a Novedub, ¿no? Y estarán de acuerdo también en que eso también exige un poco un lector de otro tiempo, es decir, alguien que se disponga pacientemente a acompañar una escritura a veces morosa, a veces tranquila, digamos, ¿no? Que se toma su propio tiempo para desarrollar los argumentos, ¿no? La mirada sobre el oficio que hay en mis libros yo la caracterizaría así, ¿no? En primer lugar, es una mirada muy fenomenológica, muy descriptiva, muy atenta a la materialidad del oficio. La escuela es una institución muy hablada y muy poco mirada. Los profesores son personas muy analizadas, muy evaluadas, muy intervenidas, pero también muy poco miradas, como si casi todo el mundo supiera muy bien lo que deberían hacer, pero nadie se dedicara a mirar lo que hacen. Y digo a mirarlo, no a investigarlo ni a evaluarlo, ¿verdad? La segunda tendría que ver con una mirada amorosa. La escuela es una institución muy criticada y a los profesores se les dice también una y otra vez lo que deberían hacer de otro modo. Y yo he preferido aproximarse amorosamente para mostrar la belleza de un profesor o de una profesora haciendo bien su trabajo. Luego hay una mirada también desde lo ordinario del oficio, desde lo que los profesores y las profesoras hacen todos los días. He huido por eso un tanto del profesor espectáculo, ¿no? O del profesor héroe, esos que dan para tantas películas malas, y he preferido mostrar al profesor trabajando todos los días en la humildad y la magia de su esfuerzo cotidiano, sin épicas, sin líricas, sin grandezas y sin solemnidades añadidas, ¿no? Es una mirada también desde la conversación, es un libro muy coral, muy conversado, muy polifónico, está lleno de cameos. Hay uno muy bonito del abuelo de Daniel, del abuelo Nahum. Por tanto, no se encontrarán tanto ideas o modelos sobre lo que es un profesor, sino una conversación sobre el oficio, digamos, que invita, por lo tanto, a entrar en la conversación. Hay una mirada también un tanto inactual, es decir, me ha gustado construir una figura del profesor en la que pudieran reconocerse los que nos han precedido en el oficio y los que tal vez nos seguirán, ¿verdad? En un momento en que todo se difumina y se desvanece, ¿no? He preferido buscar un poco lo esencial, que es lo que hace a un profesor profesor y que es lo que hace a una escuela, ¿verdad? Y por tanto no estar preso tanto de la actualidad, digamos, del momento en el que vivimos, ¿no? Aunque desde luego en el libro hay algunas consideraciones sobre el presente y pretende desde luego incidir en el presente, ¿no? Una mirada, por último, pensativa, ¿eh? Argentina, como muchos otros lugares,
está lleno en este momento de proclamas y de pancartas que dicen defendamos la escuela pública o contra la precarización de los profesores. Seguramente estamos viviendo momentos de combate, tal vez como siempre, el mundo ha estado siempre en guerra, ¿no? Tal vez el combate de ahora sea más importante, no lo sé, pero seguramente estamos viviendo tiempos de combate, ¿no? Y el combate es sin duda necesario, pero a mí me parece que también estaría bien que nos parásemos a pensar y a conversar un poco sobre qué queremos decir cuando decimos escuela y sobre qué queremos decir cuando decimos pública y sobre qué queremos decir cuando decimos profesor, no sea que no sepamos muy bien lo que defendemos, ¿verdad? Entonces yo lo que quisiera es eso, que mis libros pudieran contribuir un poco a esa conversación, ¿no? Y sería solo para eso por lo que he escrito estas más de 1000 páginas que hoy les estoy ofreciendo, ¿no? Eso sería. Bueno, muchas gracias, Jorge, y vayan viendo qué les va disparando las palabras de los autores, porque al final algunas preguntas vamos a poder hacer. A mí ya me disparó algunas, que las dejaré para después si tenemos tiempo. Continuamos con Denise Nachmanovich. Denise es profesora en la Universidad de Buenos Aires. Su recorrido e intereses son interdisciplinarios. Se formó en bioquímica, en investigación y epistemología. Se interesa por la construcción del saber y las redes sociales. Le damos la palabra y gracias. La escuchamos. ¿Se escucha bien? Buenísimo. Bueno, mi libro nació en realidad de una propuesta que tuvo a bien hacerme Daniel Kaplan, el director de la editorial, y que agradezco un montón. ¿Ahora? Perfecto. Sí. Hasta yo me escucho. Eso es peligroso. Ahora me voy a inhibir. Bueno, decía, y realmente encontrarse con una cantidad de artículos y elegir. Es una travesía de 20 años. Y esto que decía recién Jorge, es inactual no porque no sea actual, sino porque no pretende circunscribirse a un momento, sino que es un viaje en el tiempo, es un viaje en distintas problemáticas. De hecho, a mí me encanta viajar. Y es un viaje que tiene que ver, que tiene algo en común. Dentro de 3 movimientos muy distintos que hay en el libro hay algo común. Y es lo que yo llamo la matriz de la complejidad. Y esta palabra matriz cada día me gusta más y tiene que ver con ofrecer algo diferente a los patrones, que es lo que nuestra cultura suele vendernos. Y tiene que ver con una construcción generativa. Por eso no es que hay un hilo conductor del libro, hay una matriz, hay un modo de pensar, hay una estética, hay un tipo de preocupaciones que van a encontrar en artículos muy diferentes. Primero, tiene que ver entonces el primer movimiento con hablar de esa matriz, es pensar qué es la complejidad, ¿no? Complejidad viene de complexus, y complejo quiere decir entramado. Y el planteo central desde el cual yo pienso cualquier problema que esté acaeciendo, desde un problema personal a un problema en un campo determinado, es cómo fue generado, cómo está entramado, quiénes participan de él, qué vínculos lo configuran y lo organizan. Y de alguna manera esta complejidad tiene que ver con salir de un modelo disociado de nuestra cultura, que además divide todo en compartimentos estancos. Entonces, un ejemplo que me gusta dar es decir, cuando uno hace una sopa y prende el fuego, física. Cuando pone el agua, química. Cuando tira la rana, porque puede hacer ranas, biología. Bueno, cuando ya está achicharrada, no sabemos bien dónde ubicarla. La mirada de la complejidad construye desde la comprensión de los vínculos y de que
en la existencia no existen estas disociaciones, son distintos enfoques. Y en este sentido, mi objetivo no es criticar los enfoques, sino comprender la trama y que cada enfoque es un detalle, pero que no nos hace perder la trama, en lugar de un fragmento separado y disociado, como venimos pensando en nuestra cultura. El otro punto que es central en este primer movimiento es volver a pensar el saber. Cuando elegimos el título, pues digo elegimos porque fue un trabajo colectivo también, que disfruté mucho, hubo un momento especial en decir, no voy a poner conocimiento, voy a usar saber. Saber que viene de sabor. Sabor que habla de un sujeto vivo, de un sujeto sensible, de un sujeto afectivo, de un sujeto pensante. Y por eso el segundo capítulo tiene que ver con repensar ese sujeto del conocimiento. Un sujeto que además no existe separado, porque esta matriz de la complejidad lo que nos lleva es a pensar siempre de modo vincular. Entonces, este sujeto es un sujeto siempre al mismo tiempo singular y entramado en lo común. Y esto rompe completamente con la estética mecanicista desde la cual se ha construido el sistema educativo, se ha construido la epistemología moderna, y que hoy sigue estando aún en los discursos de innovación. El segundo movimiento del libro tiene que ver con la noción de paisajes, de pensar en términos de paisajes para encontrar los problemas en la vida y no como se dan en los departamentos de la universidad. Y pensar en términos de paisaje nos lleva también a cambiar de metáforas. Nosotros venimos de un pensamiento que cuando habla, por ejemplo, del conocimiento se puede adquirir o se puede transmitir. Y yo voy a hablar de un saber que se puede cultivar, que se puede habitar, que se puede generar, que se puede compartir. Entonces vamos entrando a unas metáforas más bien del jardinero, como gustaba decir Nietzsche, o más en general recuperar la noción de cultivo de la cual viene cultura y que hemos olvidado completamente. Y el tercer movimiento tiene que ver con el encuentro y el cuidado. Y también en ese sentido para pensar ciertas violencias del saber, la relación entre saber y poder, que así nació en la modernidad, pero que permanentemente quiere escamotearse en su forma de producir. Y quiero hacer una distinción entre el poder como dominación y la potencia como producción. Lo que busco es distinguir esas violencias del saber en tanto se concibe como algo universal, absoluto y total, y entrar a la potencia del pensar en cuanto a una construcción a la vez singular y colectiva. Y creo que estos movimientos son importantes tanto en los 20 años que pasaron, que me dieron la oportunidad, bueno, a mí no me gusta releer mis cosas, no sé a quién le gusta, pero no soy yo. Pero tuve que hacerlo, inevitablemente. Y también vi algunas oportunidades que habíamos perdido y algunos peligros que siguen allí insistiendo. Yo creo que si nosotros no abandonamos el modelo mecanicista, vamos a ser presos de los nuevos hechizos de eso que se llama mercado y que en realidad son las grandes corporaciones hiperconcentradas y que no tienen nada que ver con el mercado. Entonces, en una cultura liderada por CEOs y egos, la construcción de la común y el cuidado me parecía que era un tema central y por eso en el último movimiento se lo dediqué muy especialmente. Y la palabra cuidado cada día más la quiero porque la palabra cuidado tiene que ver con el pensar. Increíblemente su etimología, lo último que me hubiera esperado cuando me puse a investigar, es que su etimología tiene que ver con el cogito, con el pensar.
pero también con la atención, con el estar allí, con el hacer las cosas bien, con el detalle, con la presencia. Y en este sentido quiero plantear como centro de la construcción de este texto que el saber del que hablo no es solo lo ya sabido, que es muy importante, sino sobre todo aquello que a partir del pensar podemos seguir produciendo. Y muchos de los artículos, y dejé que se repitiera, dicen a modo de inconclusión, ¿no? O búsqueda sin término. Y entonces quiero terminar con un pequeño poema que me parecía que daba mucho el espíritu de lo que busqué en la construcción de este libro. Dice: de todos quedaron tres cosas: la certeza de que estaba siempre comenzando, la certeza de que había que seguir y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. Y creo que este espíritu tiene que ver con que el saber es una construcción tanto singular, radicalmente singular, en el sentido que nadie puede pensar por mí, y al mismo tiempo completamente común, porque nadie puede pensar en el vacío. Y cuando estaba preparando esto dije, es una oportunidad para aprender algo más. Que si a mí me gustaría que algo quede del libro, son posibilidades de seguir pensando. No quedarnos en eso que está allí, que sea un trampolín para seguir pensando. Y lo que encontré es que este poema, que yo durante muchos años había creído que era de Fernando Pessoa, y hace unos poquitos me enteré de que podía no ser el caso, finalmente investigué a fondo para compartir con ustedes de que no era el caso. Es de Fernando Sabino. Y Fernando Sabino fue un periodista, y esto es parte de una novela que se llama O Encontro Marcado. Y este señor, que murió lamentablemente, hizo poner esto en su epitafio: aquí yace Fernando Sabino, que nació hombre y murió niño. Gracias. Hola, hola. Vos sabés que... Ay, qué fuerte suena esto, ¿no? A diferencia de... No, pero te escuchaba y, bueno, gracias al poema nos lo vas a tener que pasar. Pero me haces recordar cuando pone... en ese epitafio me haces recordar a una frase que a mí me dejó muy, muy impactada del libro Diálogos de Gilles Deleuze, o Conversaciones, no me acuerdo cuál, donde un filósofo dice, y yo lo uso mucho en la escuela, aunque les parezca mentira con los profesores con los que trabajo y asesoro, donde dice: un hombre sin referencias, qué cumplido. Y me pareció maravilloso porque tiene que ver con lo que Denise acaba de contar, ¿no? Nació, no sale eso, ¿no? Como una manera natural, por eso digo que la tarea docente realmente es una tarea ética, que es trabajar continuamente con esto que nos sale. Y lo digo esto porque realmente, como hablaba recién Denise de la ética, y creo que Jorge, no sé si lo nombró en un momento, realmente estos tres libros, cada uno tiene su ética y muestran un pensamiento y un movimiento por detrás, y esto me parece lo interesante, ¿no? Bueno, vamos a darle la palabra a Daniel Brailovsky. Un momento, primero voy a decir algunas cosas de Daniel. Doctor en Educación, profesor del nivel inicial y educación musical, integra el equipo de diploma superior en Pedagogía de las Diferencias de Flaxo y presenta su libro Pedagogía entre paréntesis. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, en estos pocos minutos para decir algo acerca de este libro, cuyo título dice poco acerca del contenido, porque es más metafórico, Pedagogía entre paréntesis, me gustaría decir en pocas palabras de qué se trata y después dar una pincelada, una probadita, digamos, una ojeada, lo que uno podría encontrarse hojeando el libro, ¿no? Con H de hoja o con O de ojo, como prefieran.
el libro el punto de partida es la oposición entre lo nuevo y lo tradicional, entre la escuela nueva y la escuela tradicional, entre la pedagogía nueva y la pedagogía tradicional, o entre los significantes de novedad y tradición en un sentido general que organizan, digamos, algo del orden del discurso en las salas de profesores, en los pasillos, y que después se traducen en ser conductista y ser constructivista, en ser progresista y ser conservador, etc. Y cualquier estudiante de primer año del profesorado lo sabe, porque su profesor de didáctica o de pedagogía le arma el cuadrito en el pizarrón en el cual pone la escuela tradicional y la escuela nueva, y entonces ya sabemos, ¿no? La escuela tradicional es de filas y la escuela nueva es de rondas. La escuela tradicional parte de un programa rígido y ajeno para el alumno, y en cambio la escuela nueva parte de los intereses y las preguntas de los chicos. Ahí estaba Freire diciendo que la escuela siempre está dando respuestas a preguntas que los chicos no hicieron, y el lugar del alumno es pasivo en un lugar y activo en el otro, y el profesor de un lado explica y aburre y del otro lado cautiva y seduce, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero como se podrán imaginar, el libro no se ocupa de ponderar lo nuevo por sobre lo tradicional, ni tampoco de recuperar lo tradicional, sino que se ocupa de desarmar esta dicotomía, de plantear que hay una cantidad de cosas que desde ese pensamiento no permiten ser pensadas. Entonces, por un lado, se plantean una serie de otras tensiones o de otros problemas que buscan desafiar la lógica simplista de este cuadrito, y por otro lado se plantea que al interior, por ejemplo, de lo nuevo, existe una tendencia a confundir dos posiciones, entre comillas, antitradicionalistas, pero que son muy diferentes entre sí, y que en el libro son nombradas como la vieja escuela nueva y el pseudo-escolanovismo de mercado, y que hace referencia a la diferencia evidente entre mirar al alumno como oprimido o mirar al alumno como cliente, al mirar al docente como este pequeño dictador que acalla la voz y la mirada infantil, o mirar al docente como un vago al que hay que capacitar o reemplazar por un dispositivo virtual. Esta idea democrática de desarrollar libertades y autonomías en los alumnos versus esta idea meritocrática de desarrollar talentos. En fin, la revolución paidocéntrica de la vieja escuela nueva y la revolución del cerebro del pseudo-escolanovismo de mercado. Es un poco distinguir dentro de el ímpetu antitradicionalista y este impulso casi automático que tenemos en educación de sentarnos a hablar de educación y criticar a la escuela. Y la posición crítica hacia la escuela en nuestros tiempos, se plantea en este libro, no es automáticamente progresista, ¿no? Sino que existe algo del orden de lo escolar, que muy en diálogo también con esta actitud amorosa hacia lo escolar y hacia la escuela que plantea Jorge, hay un interés por recuperar. Ahora, abriendo alguna página al azar del libro, uno podría encontrarse, por ejemplo, con la idea de que algunas de las cosas que la oposición nuevo-tradicional nos invita a no pensar es qué hacemos en las relaciones de enseñanza, qué hacemos en el aula, con aquello que el sistema pone en nuestras manos, que el sistema de enseñanza pone en nuestras manos. Listas de asistencia, horarios, calificaciones, un programa con contenidos obligatorios. Y dentro de esta discusión, en alguna página, uno podía encontrarse con la idea de que no enseñamos cosas, sino que enseñamos nuestra relación con las cosas, y que esto podría significar que planificar la enseñanza no es solo ni principalmente poner en orden o en secuencia los contenidos, sino también interrogar nuestra propia relación con el saber. Y esto que acabo de decir, que así dicho puede sonar un poco abstracto, me gustaría ilustrarlo con uno de los pequeños episodios que en clave narrativa se intercalan con el tono ensayístico del libro, y que después de decir esta pequeña anécdota, a lo mejor vuelvo a decir lo que acabo de decir, esto de que no solo enseñamos cosas y quizás se escucha con otros oídos.
El episodio transcurre en mi clase de didáctica del profesorado, primer año, alumnos ingresantes que quieren ser docentes de inicial o de primaria, y les pido que para la próxima clase, alguno de ellos, pues que nos enseñe algo que sepa, para que utilicemos esa situación de enseñanza como una excusa para pensar qué pasa cuando enseñamos. Y a la clase siguiente, el voluntario nos enseña las reglas del hockey. Esto es, dibuja en el pizarrón una cancha de hockey, pone cruces para significar a los jugadores, líneas punteadas para los movimientos, y nos muestra una jugada a través de un video y nos hace circular de mano en mano un palo de hockey y todos entendemos bastante bien cómo se juega el hockey y nos quedamos todo el resto de la hora hablando sobre el inicio, el desarrollo y el cierre, que los contenidos, que los objetivos, que la planificación, bla, bla, bla. Bueno, termina la clase y les propongo que a la clase siguiente hagamos de nuevo el ejercicio de que alguien nos enseñe algo, alguien se ofrece como voluntario, pero, digo, no nos enseñes desde la explicación, sino que la condición es que nos enseñes algo poniéndonos en tarea, en una posición activa de esa de la que tanto hablamos. Entonces, bueno, bien, esta estudiante a la clase siguiente coloca en el centro del pizarrón la imagen de un jarrón antiguo. Este jarrón nos pide que lo copiemos en nuestra hoja lo más parecido que nos salga. Todos lo copiamos y cuando terminamos de copiarlo nos propone hacer una segunda versión, pero traza líneas verticales y horizontales a modo de cuadrícula sobre el modelo para que nosotros las repliquemos y nos orientemos en las proporciones. Y después nos invita a comparar la primera y la segunda versión del jarrón. Y todos observamos, maravillados, que todas nuestras segundas versiones son mejores que las primeras y que sin explicación alguna, sino poniéndonos en tarea, nos han enseñado a copiar, respetando las proporciones con esta técnica. Bueno, grandes aplausos para el estudiante y además nos quedamos todo el resto de la clase hablando sobre la diferencia entre la explicación y retomamos a Rancière y a todos estos autores que plantean el carácter embrutecedor de las explicaciones y el carácter emancipador del aprendizaje por descubrimiento y esta idea de Montessori de que todo lo que se le explica a un niño se impide que lo descubra por sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por última vez le digo, una vez más, vamos a hacer el ejercicio de que alguien nos enseñe algo. Bueno, todos querían, ya levantaron la mano entusiasmados. Les digo, bueno, vos, pero nos tenés que enseñar de la manera que mejor te parezca, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Chan. No, lo que yo había pensado, no, vos podés enseñarnos de la manera que te guste, pero ese es el contenido que nos tenés que enseñar. Mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Cuarto, quinto grado de la primaria, seguro que lo encontrás en cualquier manual. Bueno, a la clase siguiente faltó. Y a la siguiente vino y nos enseñó el mínimo común múltiplo, explicándolo en el pizarrón, digamos. Bueno, la conclusión más fácil de esta pequeña, la moraleja, si se quiere, más lineal, sería que la existencia de contenidos obligatorios nos vuelve tradicionales o corta las alas de la imaginación del enseñante. A mí me parece que, quizás repitiendo lo que había dicho antes, después de la pequeña historia puede cobrar sentido, y que es que no solo enseñamos cosas, sino que enseñamos nuestra relación con las cosas, y esto puede significar que planificar la enseñanza no es poner los contenidos en orden meramente, sino revisar nuestra relación con el conocimiento. La chica del jarrón era dibujante y después nos contó que a ella le habían enseñado así la cuadrícula y no hizo más que pasar la herencia de alguna manera, no hizo menos que pasar la herencia de alguna manera. Bien, me gustaría concluir leyendo un parrafito del libro que pertenece a una tercera parte del libro, en la cual recupero algunas palabras. En este caso se trata de la palabra confianza, después de recorrerla un poco a partir de lecturas de Luhmann, de Simmel, de Lorenz Cornu. Hago una distinción entre ser de confianza y estar en confianza. Y eso es lo que voy a leer para concluir. Ser de confianza o ser confiable equivale a tener algún tipo de prestigio, a llegar precedido de credenciales físicas o simbólicas que acreditan ese carácter confiable. Sentirse en confianza, en cambio, o estar en confianza, refiere a cierta forma de encuentro y de trato, tratarse con confianza. La persona de confianza es a quien consultar. Las personas en confianza son quienes pueden conversar honestamente.
Alguien de confianza llega por recomendación. Los encuentros en confianza son hijos de la sintonía, existen cuando se activa algo del orden de lo gestual que permite a cada uno reconocerse en la mirada y las palabras del otro. Quien aspire a ser de confianza ostenta una imagen de credibilidad medible mediante encuestas de opinión, por ejemplo. Quien aspira a estar en confianza, en cambio, cuida las relaciones y asume responsabilidades. Ante quien es de confianza nos sentimos seguros, en buenas manos, y dejamos al otro hacer lo que sabe hacer. Junto a quienes estamos en confianza, nos sentimos cómodos y hacemos algo en conjunto sin atender al desempeño, transitando la experiencia. A medida que una relación progresa, se dice que va ganando mayor confianza. Esto se explicaría por el cada vez mayor caudal de pruebas de confiabilidad que se van entregando mutuamente. Sin embargo, esta ecuación no es exacta. Puede servir para medir la capacidad de una empresa para retener, o como se dice en el mundo del marketing, para fidelizar a sus clientes, pero si aplicásemos el mismo criterio a las relaciones pedagógicas, el efecto sería catastrófico, porque para ser parte de estas relaciones, lo que prima no es el cálculo de costo y beneficio, sino el acompañamiento mutuo en relación a una serie de terceridades. Entre mercader y cliente no hay mundo. Entre el maestro y el alumno, sí. Mercader y cliente confían en sus beneficios mutuos del intercambio. Maestros y alumnos confían en la posibilidad de un devenir sano, amoroso, donde no se juegan las posesiones materiales, sino la propia vida y el propio destino. Por todo esto, maestros y alumnos necesitan, sobre todo, estar en confianza. Gracias. Gracias, Daniel. Les cuento un poquito cómo viene la segunda parte. Como ven, acá, primero quiero decirles de lo que pudimos escuchar. Son libros bien diferentes que toman distintas cuestiones que nos pueden hacer pensar sobre, quizás usando una palabra de Denis, sobre los paisajes escolares. Y yo pensaba también desde, no conozco qué hacen ustedes, ¿no? Pero yo que vivo dentro de las escuelas, a veces creo que los que enseñamos estamos como apabullados de tantas, podríamos decir, de tantas teorías pedagógicas y finalmente, como dicen algunos, cerramos la puerta y hacemos lo que podemos y enseñamos, ¿no? A mí me gusta pensar quizás 2 o 3 cosas sencillas que agrego a esto para después a lo mejor poder hasta ver si esto puede disparar algo o no, ¿no? Una es, ¿qué hace diferencia la escuela con respecto a la afuera, ¿no? Cuando trabajo con un profesor le hago una pregunta muy sencilla. ¿Qué se perdió el alumno si faltó a tu clase? Parece sencilla, pero es complicada, ¿no? En el sentido de que a veces, ¿qué se pierde? Esta pregunta en realidad me surge porque hablando con un alumno de 4º año de una escuela, le pregunto, che, ¿y qué tal los otros profesores? ¿Qué sé yo, Laura? ¿Pero vos no venís a la escuela? Sí, pero saco fotocopias. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué pasa en el aula que no pasa fuera de ella? Y en este sentido, tomar algo que a mí me hizo como una lucecita de colores, digamos, leyendo un fragmento del libro de Jorge y leyendo en un momento un fragmento del libro de Denis, que no estoy diciendo que hablan, no estoy valorándolo, solo voy a enunciarlo. En un momento Jorge dice algo así como, toma el aula como el lugar donde, de alguna manera, a la vez de funcionar como un cerco, protege y a la vez encierra, podríamos decir, si se me permite, sería la palabra, ¿no? Hace cerco, limita, y no hay duda que en ese límite habilita, pero en un lugar donde de alguna manera hay, vamos a poner la palabra muralla, mientras que Denis usa en otro momento esa palabra y dice, ¿cómo desmurallamos el aula? Estoy tirando algunas puntas para ver cómo después podemos ir largando la segunda parte, que ahora tenemos un recreo a las 8, por eso quiero solo ahora comentar de qué se trata la segunda parte, que es poder conversar. Jorge hablaba que su libro
por lo menos desde su modo de escribir, abre una conversación y sin duda los 3 libros intentan abrir una conversación. Creo que un libro, efectivamente, por lo menos para mí, que me gusta leer, me produce algo cuando puedo conversar con él. Cuando hay algo del libro que me toca y me hace conversar. Una vez leí que conversar es un querer hablar después. Es decir, hay algo que dice alguien y que me exige, me provoca, me obliga a decir, quiero seguir conversando. Creo que adolecemos en este momento, por lo menos en esta sociedad, y no voy a hablar de España, voy a hablar de lo que por lo menos yo como argentina padezco, que es la falta de conversación. Y me parece que en la conversación, y eso es lo que los invito a ustedes después de los 15 minutos exactos de recreito, donde pueden tomar un café del lado izquierdo cuando salgan y poder hojear los libros, es animarnos a poner nuestras ideas, también nuestras certezas, a disposición, a que puedan ser sacudidas. No sé si me voy con la misma o no misma idea, pero sí a permitir que mis ideas se nutran, las pueda cambiar quizás o no, pero empezamos con esta segunda parte que, como les dije, creo que vamos a tener que usar nuestra creatividad porque no está nada planificada, porque una conversación realmente no se puede anticipar. Sucede o no sucede y tiene que ver con el encuentro y tiene que ver con poder estar atentos, poder escuchar. Todas palabras que me parece que aparecen en los libros de diferente manera y que tienen que ver con la tarea del profesor, ¿no? Estar atento, escuchar, quizás también poder tomar, como diría un francés que piensa el pensamiento el oriental, que es François Julian, estar atento al potencial de la situación. Me gusta eso, ¿no? Cómo poder ayudar en este momento tan difícil a convocar a que los alumnos también puedan estar presentes, ¿no? Esta es una gran preocupación que yo en la escuela la vivo pensando. Le doy la palabra a Jorge, que va a iniciar el diálogo. ¿Tenés ese? Así es verdad que tengo este. Madre mía, tanta prótesis. Bueno, yo quería empezar diciendo que yo creo que los 3 libros tienen que ver con hacer ciertas operaciones en el presente. Es decir, Hannah Arendt hablaba de la brecha del tiempo, ¿verdad?, que es la que nos obliga a pensar, ese lugar que cada generación tiene que pavimentar con laboriosidad. Y entonces la palabra pensar aparece al final de las palabras preliminares del libro de Denis, cuando dice: es preciso habitar la experiencia, aprender a cuidarnos, estar atentos y pensar, es decir, no hay garantías. Y una de las cosas que me ha gustado mucho del libro de Daniel, que tiene un oído muy fino para las palabras y para diferenciar su sonoridad, aunque sea la misma palabra en diferentes contextos de enunciación, es que hay un momento en que hace como un doble listado de las palabras que suelen hablar los profesores, y entonces dice que algunas de ellas tienen que ver con cómo llevar a cabo la enseñanza y otras tienen que ver con cómo volver sobre lo que hacemos habitualmente para pensarlo mejor, como si hubiera un vocabulario del hacer y un vocabulario del pensar. Y yo creo que deberíamos felicitar a Noveduc porque está produciendo también una biblioteca del pensar, digamos, que tiene que ver con la operación del presente, ¿no? Y pensar tiene que ver con distinguir, no solo con relacionar, ¿no? Entonces, el libro de Denis, a mí me ha interesado mucho la manera como alerta de algunos peligros. Cualquier cosa es fármaco, puede ser remedio o veneno según cómo se lo mire, ¿no? Y entonces ella habla de la robotización y de la mercantilización fundamentalmente, ¿no? Tiene que ver con la venta de baratijas pedagógicas de bajo coste a todo el mundo. Y el libro de Daniel hace una distinción muy bonita que a mí me ha hecho también pensar mucho en relación con la tradición. En mi libro hay un poco esa búsqueda de linaje. Hay un capítulo sobre Gabriela Mistral, donde Gabriela Mistral dice que todo oficio es un linaje. Y entonces Daniel hace alguna operación muy interesante sobre a qué linaje merece la pena pertenecer.
¿Me cambio de micrófono? Sí, me parece que estás. Querías este, no hay caso. No hay caso. Entonces, a lo mejor, no sé, podríamos pensar eso, ¿no? Podríamos comenzar por ahí. O sea, yo creo que los 3 libros tienen que ver con buscar una tradición a la cual valga la pena pertenecer. Y los 3 libros tienen que ver con alertar de algunos peligros, digamos, ¿no? Con ser capaces de distinguir entre algunos peligros, ¿no? Entonces, quizá, Laura hablaba antes de los muros, la robotización y la mercantilización yo creo que son un buen asunto, y también esa distinción preciosa de Daniel entre el vocabulario del hacer y el vocabulario del pensar, ¿no? No sé. Sí, es verdad que ese micrófono es un poco más cómodo. Vamos a lo antiguo. Le ganamos. Acá hay Bueno, otro. ahí está. Bueno, muy bien. ¿Querés tenerlo, Denise? Dale así después. No, pensaba que el vocabulario del hacer y del pensar, yo cuando escribí ese fragmento también estaba leyendo un texto tuyo que se llama Una lengua para la conversación, que está inserto en un texto en coautoría con Fernando y con Melich, ¿no? Y en ese texto vos cuestionabas un poco también esta separación entre un lenguaje de la crítica, creo que decías ahí, y un lenguaje de la técnica. Y cuando yo había leído eso, pues me había gustado mucho este abrirse y decirse yo no pertenezco a este discurso de la crítica que pretende denunciar todo lo que debe ser cambiado para que lleguemos al lugar esperado y deseado, utópico, etc. Y tampoco a este lenguaje de la técnica que le pone unas roscas, unas máquinas perfectas a la enseñanza, a la educación y a la escuela. Pensaba hasta qué punto esta idea que está presente en tu libro de que la escuela no está para cambiar el mundo, ¿no? Y tampoco está para producir aprendizajes, que creo que de tu libro a mí es lo que me pareció que más me gustó y más me doy cuenta que toca, digamos que no porque ¿quién estaría en contra de la idea de que la escuela está para cambiar el mundo, con la fuerza que tiene esa idea en los discursos políticos, o que está para producir aprendizajes, con la fuerza que tiene esa idea en todos los discursos pedagógicos, ¿no es cierto? Entonces plantear que la escuela está para tomar distancia del mundo, y cuando decís que no es lo mismo combatir el racismo que estudiar el racismo, ¿no? Me parecía que ahí había un diálogo interesante como para que la técnica sea técnica de un pensamiento sobre qué es lo que hace la escuela y no es lo que debe hacer, y que la crítica sea una crítica de cómo pensamos lo que la escuela hace. Y en el libro de Denise, que para mí fue una lectura nueva, para mí fue una lectura en un territorio que, bueno, que no es mi territorio de lecturas habituales, pero vos hablás recuperaba la idea de las baratijas, a mí me gustó la imagen de la pedagogía light, ¿no? Tomás ahí como un cuestionamiento a esta ligereza con la que a veces se tratan temas pedagógicos sin el necesario detenimiento. En esta deconstrucción que me gustó mucho, quizás me invitó a hacer otras lecturas del concepto de inteligencia, ¿no? La inteligencia que derrapa y se patina enseguida para el concepto de coeficiente intelectual. Entonces, bueno, haces vos una especie de recorrido histórico y teórico del concepto de inteligencia y desarmás y cuestionás un poco esta cosificación de la inteligencia en los coeficientes, ¿no? Bueno, pensaba ahí como atando un poco de ideas de las lecturas, ¿no? Me encanta. ¿Se escucha con este? Entonces lo dejo tranquilo. Bueno, hay un montón de cosas. Laura también lanzó algo antes de irnos y tiene un poquito que ver con lo que también traía Jorge. Yo creo que hay algo que a mí me encantó en el libro de Daniel, que tiene que ver con cómo explorar una dicotomía. Yo he trabajado mucho comprender la dicotomía como un modo general de construcción de sentido, pero él explora específicamente una dicotomía, hace muchas más cosas fantásticas, pero una, y una particularmente perversa hoy en día, esto de la innovación contra la tradición. Y creo que cuando dijiste la palabra linaje, yo la tomo desde otro mundo directamente, pero viene a conectar exactamente lo mismo, porque un linaje es a la vez conservación y transformación. Porque la vida misma, ¿no? Yo soy bioquímica, sigo siendo bioquímica, y la vida misma es
conservación a través de la transformación. Y yo creo que una cosa interesante hoy para conservar lo mejor de la escuela es la necesidad de la transformación, pero no de la innovación. Esa transformación en muchos casos puede querer decir recuperar cosas perdidas, como aprender poemas y recitarlos, que en algún momento esa pedagogía light descartó y tiró a la basura, siendo algo fundamental para desarrollar un sentido estético, ético y un momento de un compartir. Entonces creo que esta palabra linaje nos ayuda a salir de la dicotomía, dándonos una forma específica de construcción. Y creo que con el tema de la pedagogía light, que para mí es muy importante hoy, yo mientras leía los libros de los compañeros y tenía que releer los míos también, que fue toda una tarea, fue creciendo cada vez más una preocupación que tiene que ver en realidad con el próximo libro, y es que nosotros tenemos ahora una versión particular de la pedagogía light, que yo lo llamo el neuroconductismo recargado. Y está recargado algorítmicamente. Es un horror el nombre, pero es lo que es. Y creo que es importante nombrarlo así porque se habla de la educación emocional. Y una cuestión que tiene que ver con la pedagogía light y con esto que vos decís que yo recorrí esta noción de inteligencia, es la inmensa desgracia de haber construido la noción de inteligencia emocional. Una vez que uno construye la noción de inteligencia, hace dos cosas. Para empezar, crea un fantasma en la máquina, porque en realidad no tenemos la menor idea de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia. Binet hizo algo muy específico que él quería hacer, que era ayudar a los chicos con dificultades en ciertas clases y ver dentro de una misma cohorte quienes tenían algunos problemas para acompañarlos. Pero esto fue tomado por el modelo mercantil americano, un modelo neoconductista, etc. No es que Terman y Goodman fueron neoconductistas en ese momento, pero que estaban dentro de este sistema de clasificación y poner a cada quien dentro de una casilla. Entonces yo creo que ahí el lugar clave tiene que ver con que esta pedagogía light viene de la peregrina idea de que la educación tiene que ser divertida, entretenida, y que el profesor tiene que ser un animador. Y esa peregrina idea viene de una concepción muy perversa de las emociones. Y en ese sentido yo ahí quiero destacar algo, que es que el problema es que llamamos educación emocional a la manipulación emocional. Y que nosotros no tenemos que comprar el nombre que ellos se ponen. Como no quiero comprar el nombre de mercado y hablo de corporaciones concentradas, no acepto el nombre de educación emocional. Lo que hay es una manipulación emocional a partir de una moralización de las emociones. Y esa moralización consiste en decir que unas son buenas y otras malas, y en obligarnos a habitar la vida desde las emociones que han sido consideradas buenas, que son aquellas que tienen la característica de no oponerse al sistema y de poner todo en el alumno, sea el caso, el trabajador en otro ámbito. Y ahí me parece que hay una coincidencia muy hermosa en los tres, desde miradas completamente distintas, y es no hacer esta confusión. El pensamiento está ligado a la emoción. No existe un pensamiento no emocional, pero no busca el entretenimiento. El pensamiento es despliegue del deseo y la potencia de existir. Y en ese sentido es alegre. Pero la alegría no tiene nada que ver con el entretenimiento. Entonces, ahí lo que nosotros encontramos es otro territorio de encuentro para promover ese pensamiento, pero no promovemos el pensamiento como algún momento existió, las corrientes del arte por el arte o el conocimiento por el conocimiento, sino que promovemos este pensar en función del bien vivir singular y común, porque no existe un bien vivir que sea exclusivamente de uno.
Yo creo que esa es otra línea interesante para seguir charlando. No, me asustó yo también de la voz. Cuando vos hablas de manipulación emocional, te quiero hacer una pregunta. ¿Hablas porque como que toma al individuo en forma individual, quiero decir, aislada? Porque si hay algo que queda claro, que somos en relación, ¿no es cierto? O sea, algo que inclusive, perdón que diga todo el tiempo trabajo en la escuela, pero la verdad es que vivo trabajando en la escuela estas cosas con los docentes. Me preocupa sobremanera esta idea de la falta de entender de que somos seres en relación y seres múltiples, ¿no? El profesor de geografía, esto que tiene ligado a esto del hombre sin referencias, este chico es apático. Entonces, por lo tanto, ya es de esa manera, el verbo es en presente a mí me irrita, me saca de quicio de que digan cómo es un alumno, porque siempre vamos siendo en relación. Yo no soy igual con Jorge que con vos, qué sé yo, por decir cualquier cosa, ¿no? Con un alumno que con otro, con un grupo que con otro. ¿Qué me despierta uno? ¿Qué me despierta otro? Entonces, esto que hablas de la manipulación emocional lo escucho como justamente esta idea del individuo no en relación permanente y en un devenir permanente. Por lo que escucho, no sé, eso contéstame vos. Yo lo estoy usando en un sentido muy específico. A ver. No hay ningún interés en lo más mínimo en comprender qué es la emoción por parte de aquellos que construyen los combos de la educación emocional. Lo que buscan, y utilizan un término particularmente perverso, vos lo decís muy bien, Daniela, en tu libro, autorregulación emocional. Pero resulta que la autorregulación emocional es enseñada desde afuera por otro, que está distinguiendo cuáles son las emociones buenas. Que de auto no tiene nada. De auto no tiene un pepino, y tampoco de comprensión. Por eso, para mí es muy peligroso la oposición entre pensamiento crítico y neurociencias, ¿no? Porque si queremos conocer la emoción, a mí las neurociencias me dicen un montón de cosas, pero reducir las neurociencias a algún divulgador de cuarta que está construyendo combos para vender en el mercado es terriblemente peligroso, porque entre otras cosas jamás nos vamos a enterar de qué están trabajando las neurociencias, cuáles son aliados y cuáles son enemigos, en función de que precisamente el modelo conductista, cuando hablamos de manipulación, el conductismo vuelve al primer lugar. Al conductismo nunca le interesó comprender lo que decía que no existe, por otro lado, que es el sujeto, su vida como tal, su vida en relación, etcétera, sino ver cómo reacciona ante estímulos que son premios o castigos. Algo que tiene mucha fuerza en el mundo educativo, que la ha tenido siempre y que ahora vuelve recargado. El modelo de manipulación emocional actual puede estar muy claramente especificado en estos modelos pseudoeducadores, que son manipulación directas, o cuando vos abrís tu Facebook y encontrás una app, Like, que está diseñada específicamente para promover ráfagas de dopamina. Vivimos en un casino digital, en cada uno en su celular, solo que no estamos apostando nada más que a cuántos likes tengo. Pero esto está profundamente diseñado, y la comprensión no es de el juego emocional en el interjuego del encuentro, sino cómo consigo vender más productos a través de que la gente se quede más tiempo en la app, o cómo consigo que los alumnos sonrían cuando las escuelas están devastadas, no tienen calefacción, hace un frío de morirse, y el problema es que los chicos tienen mala onda y tienen que autorregularse y respirar. A eso me refiero. ¿Qué piensan por acá? Jorge. Bueno, dos cosas. La primera es que la relación entre conocimiento y emoción está en la tradición pedagógica, de Platón, Eros y Pedagogía, Unamuno. Daniel cita un texto de Inés Dussel muy bonito sobre amor y pedagogía, de amor y educación, de Unamuno, ¿no? El otro día en el Eccleston yo cité un libro de pájaros escolar del año 58 para niños, donde empieza diciendo: solo se conoce bien lo que se ama bien, digamos, ¿no? O sea, cuanto más sepas,
más disfrutarás del asunto y al revés, ¿no? Pero sí que quería decir algo sobre la cuestión de la pedagogía light y del escolanovismo de mercado, ¿no? A mí me parece que lo que nos puede pasar es que estemos entregando el concepto mismo de educación. Es decir, que solamente eso, si pueden vender las baratijas que venden o se pueden presentar como educativas las cosas que se presentan, es porque hemos entregado qué es educación, ¿no? Hemos entregado un poco la biblioteca del pensar, que decía Daniel, ¿no? Y para eso yo creo que hay que tener el oído muy fino, como tú decías, para explorar las paradojas, ¿no? Pero yo también he resaltado del libro de Daniel una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es cómo la misma expresión, la misma frase suena completamente diferente según en qué contexto se dice, según quién la enuncia, etc. Entonces, uno de los tópicos de mi libro es qué sé yo, combatir un poco esa idea de que la educación tiene que partir de los intereses de los niños. Y Daniel lo corrige muy bien. O sea, eso en la gran renovación pedagógica de la escuela nueva tenía un sentido, y cuando ahora vienen estas cosas tiene otro completamente distinto, que tiene que ver con el narcisismo propio de la cultura contemporánea. Y la tarea de la escuela yo creo que ha sido siempre tratar de que los chicos se interesen, que no sea su propio obligo, o sea, que no sean ellos mismos. Por tanto, movilizar el interés, crear el interés, construir el interés, desplazar el interés, disciplinar el interés, etc., ¿no? Entonces, a mí me ha parecido que cuando tú, por ejemplo, citabas, ¿no?, los textos clásicos en los que se hablaba del interés de los niños, ¿no?, y se hablaba así, pero el objetivo fundamental tenía que ver con pensar la educación todavía como una vinculación con la cultura, como una iniciación al saber y como una cierta apertura del mundo. Y en ese sentido, naturalmente, los intereses de los niños están en la base, pero se seguían manteniendo los principios pedagógicos básicos. O sea, la educación tiene que ver con la vinculación con la cultura, con el acceso al saber y con la apertura del mundo. Y eso se puede hacer de muchas maneras y movilizando muchas cosas, pero fundamentalmente tiene que ver con que hay cosas más interesantes que uno mismo, y por lo tanto significa una cierta emancipación del yo, una cierta emancipación de los intereses vitales, de los intereses próximos y así, ¿no? Entonces yo la verdad es que de los dos libros he aprendido mucho en ese sentido, ¿no? Ese pensamiento como relacional, complejo, de explorar las paradojas y no trazar dicotomías excesivamente fáciles, ¿no? Y sobre todo de ese oído fino que se muestra a veces ahí, ¿no?, en esa cosa de que, bueno, la misma frase no significa lo mismo según quien la diga, y por tanto eso apela también a una cierta hermenéutica, a una cierta capacidad de escucha, qué sé yo, que las cosas no son el contenido, que va como por otro lado, ¿no? Reuniendo un poco esta crítica a la educación emocional y esta reflexión respecto del sentido de las palabras y la recuperación de lo que la escuela hace, lo que la escuela produce, se me ocurría, por un lado, que el interés por estudiar las emociones, digo más, no por estudiar las emociones, sino por autorregular las emociones, por dirigir las emociones de los chicos en este neoconductismo neuronal, como lo llamas vos, tiene que ver con desplazar el interés hacia la persona, por onfaloscopizar, diría Ferlosio en tu cita, es decir, por hacerle pensar a los alumnos que todo gira en torno a su ombligo, ¿no? El concepto de competencias, de capacidades, como relevo de los contenidos, también desplazan el interés del mundo, porque los contenidos son de las cosas del mundo, a los sujetos, que son los competentes, los capaces. Y entonces, en ese sentido, pensaba que en la insistencia del concepto de estudio que vos planteás, de separar al sujeto del mundo y poner al mundo a la distancia necesaria para poder mirarlo, pensaba en una de las citas que yo había subrayado en este libro, que dice: solo un profesor, que es un estudioso y no un productor, puede convertir a los alumnos en estudiantes, en personas que separan la lectura de la utilidad, y el conocimiento de la apropiación, en personas para las que la lectura es siempre ya escritura, en personas para las que la lectura, convertida en estudio a través de la disciplina, de la atención, del ejercicio, está impulsada por el amor, dice, está impulsada por el amor y por el deseo, y por eso mismo abierta a un porvenir incalculable, ¿no? Me parece una cita que, digo, dialoga también con esta obsesión por regular las emociones, conocer al alumno es conocer su cerebro, etc. Y me venía a la mente un ejercicio que hicimos en el profesorado hace un par de semanas,
un poco en cualquier foro en el que uno encuentra personas preocupadas por la educación y con esta biblioteca del pensar, con esta distancia respecto del mundo, con esta sensibilidad ante la complejidad y la multidimensionalidad de las cosas, hay una crítica permanente, por ejemplo, a la educación emocional. Digo, si no recuerdo mal, en el transcurso de las últimas 2 semanas se publicaron 2 o 3 artículos en el Observatorio de Políticas Públicas de la UBA, no me acuerdo los autores, hubo varios foros que se promocionan todo el tiempo en los cuales bueno, se plantea la enorme preocupación que hay en el mundo pedagógico por este boom comercial y de baratijas emocionales y neuronales. Sin embargo, cuando uno recorre las escuelas, y vos lo debes ver, Laura, vos que recorres escuelas, uno encuentra el monstruo de los colores colgado en todas las salas de jardín, uno encuentra la hiperpresencia de todo esto y la enorme aceptación que tiene, porque ¿quién va a estar en contra de las emociones, ¿no? Después de que la escuela ha machacado tanto con una visión racional, intelectualizada, pues qué bueno que ahora alguien mire lo emocional, se diría, ¿no? Y parece caerse de maduro que hay que mirarlo. Y nos reunimos 3 o 4 cursos, uno de psicología, otro de pedagogía, etcétera, para mirar este cuento del monstruo de los colores. Y lo miramos página por página en un video que lo sintetizaba. Y entonces después un profesor lo fuimos criticando, haciendo algunas observaciones del tinte de estas que estamos pensando nosotros acá. Y al final un profesor se acordó que existía otro cuento de Istvan, en el cual, no me acuerdo el título del cuento, quizás alguien del público lo sabe, en el que había un niño que decía, ¿soy bueno o soy malo? ¿No? Se lo planteaba, porque la mamá lo retaba si rompía algo, pero por otro lado era su cumpleaños y le daban un regalo. Entonces él se preguntaba en distintas situaciones con otros si él era bueno o era malo, y llegaba a la conclusión de que era bueno y malo todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces con todo este grupo de 30, 40 estudiantes se armó un lindo contraste entre estos 2 relatos, uno en el cual el monstruo se pone amarillo cuando está alegre y rojo cuando está enojado, etcétera, y otro en el cual un niño es atravesado por distintas relaciones, en las que más que emociones aparecen afectos, relaciones complejas, conflictivas, que lo hacen pensar que uno es muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí, yo quería agregar, mientras te escuchaba, ¿no? Que mientras lo escuchaba me divertía mucho, digo, un próximo artículo se va a llamar Elogio de la rabieta. Digo, porque esta presunta autorregulación, que insisto es moralista, tiene que ver con concebir algunas emociones como buenas o malas. Y ahí yo creo que precisamente es las neurociencias, que esto no implica que sean todos los neurocientíficos en ningún sentido, pero sí que hay un espacio desde el pensamiento de la vida que manifiesta claramente que todas las emociones existen, porque nos indican nuestro modo de estar encontrándonos en el mundo. Nos dicen qué nos está potenciando y qué nos está despotenciando. Entonces, es una pista muy clara para distinguir una situación de manipulación cuando a priori se determina cuál emoción es la correcta en una situación. Inclusive, de lo que te escucho, aparece también la idea del deber, ¿no? Como no debiera sentir tal cosa, ¿no? Contra lo que uno siente no hay con qué darle, lo siente. Me pasó que en tu ciudad, Jorge, si me permitís, en tu ciudad había una monitora que es la que cuida en una escuela que está en la montaña, se ocupa de cuidar a los chicos cuando comen y cuando duermen la siesta, chicos pequeños, ¿no? Que después tenían que acompañarlos en tren hasta la ciudad. Y fue muy interesante, un taller muy pequeño, muy breve, que hice ahí, donde la profesora se animó a decir que no aguantaba a un chico de 4 años. Y a mí me pareció muy interesante, porque frente al deber uno tendría que decir, ¿cómo no lo aguantas? ¿Un adulto no aguanta a un chico de 4? Sin embargo, lo que trabajamos es que no aguanta el chico de 4. Y a partir de ahí, en todo caso, ¿qué otras relaciones podía gestar con ese chico donde poder encontrar otra cosa o lo que fuere? Pero donde ahí no hay calificativo, ¿no? Donde, si no, aparece rápidamente la moral, ¿no? Como vos decías.
Yo quiero tomar un puntito que no quiero irme sin decirlo porque me tuve todo el fin de semana. No te echamos todavía. No, igual, pero estuve todo el fin de semana y tiene que ver con lo que dijiste vos y Jorge al principio, donde parecería que en el texto de él y en el mío habría una oposición porque Cuando hablé de murallar y desmurallar, me gusta. Amurallar y desamurallar. Entonces... Perdón. Decirlo un poquito más, porque esto lo dije muy al pasar Sí. y no leyeron todos el libro. Bueno, yo de hecho tengo un artículo que se llamaba así, Desamurallar la educación, que no está aquí, pero tiene que ver con la construcción de los compartimentos estancos y las separaciones absolutas, donde amurallar es aislar. Y entonces desamurallar no quiere decir entregarlo todo, porque por otra parte no es posible semejante cosa. Entonces yo decía, ¿qué figura podía ser afín tanto a lo que decía? Porque yo entiendo algunas de las cosas que plantea Jorge y digo, a mí, y me apareció Virginia Woolf. Virginia Woolf tiene un artículo que se llama Un cuarto propio. Fue una conferencia, una serie de conferencias maravillosas que ella dio para el tema, sí, estoy de acuerdo. Sí. El tema era la mujer y la literatura, ¿no? Y en vez de hablar de la tradición, del mi libro de Jane Austen y qué sé yo, de todas las mujeres, que tampoco eran tantas, que habían sido grandes literatas, ella dice, lo que se preguntó, ¿qué necesita una mujer para poder escribir literatura? Y dijo, un cuarto propio y plata. Pero lo que me interesa es la idea del cuarto propio. La idea del cuarto propio no es un lugar para aislarse. Me la como. No es un lugar para aislarse, pero sí es un lugar para no estar bombardeado por todas las exigencias del mundo. Porque aislarse, desde el pensamiento complejo al menos, es absolutamente imposible. Uno está siempre entramado en la naturaleza, en la cultura, en el mundo en el que vive. Pero muchas veces precisa de un cuarto propio. Y un cuarto propio no es el propio ombligo. Porque si es un propio ombligo, Realmente. no es un cuarto propio. Ella quería ese cuarto propio para escribir estas maravillas, una de las denuncias más extraordinarias de la educación patriarcal, por otra parte, y que tiene que ver con estas necesidades del pensamiento que muchas veces no consideramos. Y que este lugar de decir, la escuela, cuando él plantea a Jorge que necesita separarse de esas exigencias que hoy se llaman mercado, pero insisto, son las corporaciones. Y es tan claro que son las corporaciones que las pruebas PISA las diseña la OCDE. Y parece que hay mucha gente que no tiene ganas de darse cuenta. Y es tan claro esto que ninguna de las pruebas de calidad tiene asociado ningún sistema de investigación ni de puesta en práctica de mejoras de ningún tipo. Entonces, cuando pensamos en un cuarto propio, no pensamos en aislarlos, ¿no? Y ahí el tema es qué membranas queremos. Tal cual. No qué y qué murallas. porosidad sí y qué no. ¿Y cuándo? ¿no? Si me permiten, vamos a abrir las preguntas a ustedes. Una acotación, Daniel, corta porque queremos abrir las preguntas. Sí. Desde el punto de vista de lo espacial, pensaba, ¿no? Porque la muralla, etcétera, si bien es el borde, y hablamos de bordes o de porosidades, muralla, etcétera, pero pensaba que en tu libro todo el tiempo hay un intento por romper bordes, estructuras, desencasillar, los límites que imponen las disciplinas, en fin, digamos, ¿no? Todo lo que sea estanco. Entonces hay un esfuerzo por que la metáfora sea la de abrir y conectar espacios entre sí. Y creo que en el libro de Jorge hay un esfuerzo por metaforizar a través de las espacialidades, un poco en el sentido tal vez que vos pensabas los paisajes, porque en el capítulo 4 Jorge habla del refugio, del enclave, de la madriguera, del asilo, del limbo, de la sagrera. Son todas metáforas espaciales a las que busca, pero como un juego, de una manera lúdica, digamos, hacer analogías entre la escuela y cada uno de esos espacios, ¿no es cierto?
Entonces creo que hay también un ejercicio de pensamiento que es tomar lo espacial como excusa para pensar, y por supuesto si eso se toma desde una perspectiva epistemológica genera algo, y si se busca desde este ejercicio de descripción, ¿no? A través de pinceladas, como lo hace Jorge de la escuela, genera otras cosas. No, un poco sobre el muro, ¿no? Es que los muros humanos son construcciones los muros humanos son construcciones bien interesantes, porque los muros encierran, pero también protegen, permiten apoyarse, y los muros humanos tienen ventanas y tienen puertas. Denis pensaba en el cuarto propio, y es verdad, o sea, el cuarto propio significa un lugar protegido. La condición de la teoría es un lugar protegido, es un lugar que no está a la intemperie, ¿no? Y que permite al ser humano como observador y permite una cierta distancia. Pero yo aquí el texto en el que pensé inmediatamente es en Puente y Puerta de Simmel, ¿no? Un muro tiene puertas y la puerta se abre y se cierra, y la puerta da la bienvenida y no da la bienvenida a veces, ¿no? Y una puerta es un umbral, es una transición también, ¿no? Entonces yo creo que más allá de las dicotomías de más muros o menos muros así, tiene que ver con explorar un poco la complejidad de los muros humanos, y sobre todo que los muros de las escuelas son muros muy particulares. Tampoco son exactamente iguales que los de la prisión, no son exactamente iguales que los de un centro comercial, no son exactamente iguales que los de un barrio amurallado, ¿verdad? Entonces yo creo que pensar los muros de la escuela merece la pena, porque son muros muy interesantes, digamos, ¿no? Y las puertas de la escuela también son puertas muy interesantes, y las ventanas de la escuela son lugares de paradojas, de contradicciones, de despedidas y de saludos, ¿no? Entonces a mí me parece que lo que invita un poco esa idea de la escuela como refugio es, bueno, pensemos la separación, pero pensemos el muro y lo exploremos fenomenológicamente y explorando sus paradojas y así, ¿no? Yo creo que va por ahí un poco, ¿no? Es probable que en las escuelas nos cueste ver cómo construir esos muros, ¿no? Bueno, muy bien. A ver quién levanta la mano. Acá hay una pregunta, muy bien. Y después hay otra, ya. Hola. Bueno, mi nombre es Néstor Fuentes. Esto hay que continuarlo. No sé si hasta las 12 u otro día, pero que está cada vez más... Creo que en un momento nos echan, ¿eh? Más interesante a medida que pasa el tiempo. Yo creo que soy fanático de las palabras y los conceptos que utilizamos. Entonces, anoté 1, 2 o 3 de lo que escuché de ustedes tres. De Jorge La Rosa me impactó esto de que las escuelas y los profesores son poco mirados, son evaluados, un montón de cosas, pero no son mirados, ¿no? Daniel me pegó esto de estar en confianza. Y Denis con la trama, el entramado, el saber y el cuidado o cultivo. Yo creo que los tres libros sí son diferentes, por supuesto, porque ustedes tres personas son diferentes entre sí. Entonces los libros son diferentes, pero tienen mucho en común, por lo menos por lo que he escuchado de cada uno de ustedes en este momento. Y una cosa en común muy importante para, por ejemplo, Francisco Gutiérrez es que me parece que fueron escritos con pasión. Y lo que se hace con pasión llega mucho al otro, o sea, a nosotros. Me da esa impresión. Y eso lo tienen en común los tres. Tratando de unir a los tres, se me ocurrió armar una frase, porque representa un desafío para todos los que estamos acá. El desafío es estar en confianza, mirando a la escuela y a los profesores, para ver cómo cuidan o cultivan un saber entramado. El señor no que... Yo creo que en serio hay que continuar, y eso es un desafío en serio, con estos sentipensamientos, ya hablando de las emociones, los sentipensamientos, y les haría una pregunta a los tres, a cada uno, a los tres. ¿Qué les pasó qué sentipensaron, cuando tuvieron en sus manos el primer ejemplar impreso de este libro que presentaron? Muy bien. ¿Quién empieza a responder?
quizás tenga que pensarlo. Vamos a darles un segundo. No, por lo de mirar, ¿no? Denis y yo leemos a Bruno Latour y Bruno Latour insiste mucho en la descripción. Hace siempre una apología de la descripción. Y entonces yo creo que muchos de nosotros, bueno, Daniel y yo nos dedicamos a la formación de profesores. Y yo creo que es muy importante la descripción, es muy importante ponerse a mirar y a catalogar cuidadosamente, ¿no? Bruno Latour habla también de que hace falta como un nuevo Humboldt, o sea, Humboldt miró el mundo, lo clasificó y lo describió en otra época y ahora es posible que haya que describirlo de nuevo de otras maneras y de otra forma, ¿no? Pero yo sí que creo que el ejercicio de la mirada es fundamental, sí, más que de la investigación, de la evaluación y así, que no digo que no sean importantes, ¿no? Y en lo de qué se siente cuando uno recibe el primer ejemplar de su libro, pues bueno, yo necesito un ratico de intimidad. O sea, siempre suele haber como, bueno, pues qué bien, pues qué te parece, pues lo miras un poco y así, pero necesito como tomarme un cafecito y mirarlo un poco. Me dura poco rato, pero como una horica de intimidad sí que necesito. Luego pues ya está allí y luego de cuando en cuando eso sí me da muchísima vergüenza. O sea, hablo por algún lado y pienso, madre mía, esto lo van a leer tus amigos. Además, como tienes lectores implícitos muy variados, entonces de todo tipo, ¿no? Entonces piensas, madre mía, este párrafo cuando lo lea fulano, ¿qué va a pensar? ¿No? Lo de la vergüenza es así. Pero bueno, se te pasa, ¿no? También. Sí, en una conversación anterior yo le decía a Jorge que leyendo su libro me daba la sensación de que era un libro escrito por un profesor. Por esto que él mismo dice en su libro que hacen los profesores, ¿no? Entre otras cosas, que es, bueno, poner algo a ser leído porque vale la pena de ser leído y también hacerlo público y dar algunas pistas sobre cómo conversar alrededor de eso, y que en su libro está lleno de referencias a eso. Y a mí cuando vi el primer libro impreso, y esto fue la semana pasada, porque tanto Jorge como Denis leyeron un anillado, porque todavía no estaba, se acaba de imprimir, tuve esa sensación de vértigo, de decir, bueno, y ahora ya no me puedo arrepentir, porque lo dejé de corregir. Me acordé de esta frase de Bachelard, que dice, la verdad es arrepentirse. Y esta sensación de vértigo, sí, de decir, bueno, y ahora ya está dicho y empieza a circular y se hace público. Entonces deja de ser ese texto al que yo tenía un poco en servilletas, en cuadernitos, en la computadora, en el celular, en el Dropbox, en el Drive, etc. Y ahora está impreso en papel, ya lo que salió, salió. Pero creo que es ese gesto de hacer público que debe ser parecido al gesto del profesor que prepara su clase y que le pone los textos sobre la mesa a los estudiantes. Y ya está, son esos textos, ¿no? Un poquito distinto. Es oralidad mucho. El profesor, tenemos tanta oralidad en los profesores, ¿no? Pero bueno. A mí el imaginarme a alguien concretamente leyendo me da mucho vértigo. El PD profesor lo leyó un amigo mío que es maestro de primaria y cada 2 o 3 días me mandaba un WhatsApp comentándome por dónde iba. Y la verdad es que yo no descansaba porque pensaba, ¿por dónde estará Martí si ya habrá llegado a esta sección? Porque es maestro de primaria, pero luego vamos, cuando Miguel Morey, que es uno de mis maestros, un gran filósofo español, ¿no? Me dijo que estaba leyendo atentamente mi libro, yo pensaba, por Dios, que llegue hasta el elogio del aula, porque si no llega hasta allí no va a entender nada. Y yo le daba y preguntaba, Miguel, ¿por dónde vas? ¿No? Por la página 60. Entonces, esa lógica procesual es muy loca, ¿eh? Es muy... Denis, tenés... ¿Quieren que diga la verdad? ¿O una versión? No, nosotros acá queremos... Estaba muy preocupada por el asuntito de la foto. Bueno. Es muy tremendo, perdón, pero es muy tremendo esto. Sí. Nunca había tenido un libro así. Creo que pasa. Y luego, en mi caso es el alivio que no lo voy a tener que volver a leer. Ahora es de ustedes el problema. Ya está. Uno de mis cuñados se pensaba que era una biografía cuando vio pero ya le han hecho una biografía. Muy bien, creo que tenemos unos minutitos más y allá atrás había otra pregunta. Un minutito que ya te alcanzará el micrófono. Me gustaría que puedan definirla, si es posible, ya que hay tanto comercio. Creo que también
hay tanto comercio porque se compra, y es tanto la baratija y la facilidad con la que la gente compra, no solo por lo que es fácil, sino porque lo necesita, porque no sabe cómo hablar, ni tampoco sabe cómo conversar. Entonces, creo que también lo compra por necesidades varias de falencias. Lo veo como psicóloga, lo veo como asesora de jardines, lo veo como neurocientífica que soy. Entonces me interesaría muchísimo saber qué piensan sobre la emoción. Obvio que pienso que la emoción no tiene una cuestión ética, uno siente lo que siente, no es ni bueno ni malo, pero creo que aparte la gente no sabe hablar sobre las emociones que siente. Cuando uno dice, ¿qué te va pasando? ¿Qué te pasa? La gente se queda callada. La gente no sabe ni nombrar lo que le pasa, ni grande, ni chico, ni mediano. Entonces me interesaría muchísimo su saber sobre la emoción, en definición, en acción y, como dijo Daniel, en la práctica también. ¿Quieres que diga algo? Bueno, Jorge, que primero diga algo. Si me perdonas, lo primero que no puedo hacer es definirlo. Pero porque es mi modo de... No lo puedo catalogar, primero. Con respecto... Creo que yo trabajo mucho con las emociones sin pensar si estoy trabajando o no con las emociones. No hay duda que cuando hablo con un alumno, cuando está continuamente la emoción dando vuelta mezclada con el pensar a veces, cuando puedo... A ver, les voy a dar un ejemplo, quizás sirva. Yo entro mucho a las clases, trabajo en una escuela secundaria, entro mucho a las clases y ya me aburrí de observar clases, entonces ya doy clases con los profesores de lengua, biología, les pido permiso, no es que, ¿no? Digo, ¿puedo dar clase? Entonces damos clase, bueno. Y veo a los alumnos y no puedo evitar cuando terminan la clase acercarme a alguno, ¿no? Porque pégale al lado, la abraza, esto, pone el pie arriba de la mesa, saca el celular, etc. Entonces el otro día, no sé si esto tiene que ver con la emoción, a ver, me salió, ustedes dirán, me acerco a un alumno y le digo, uno de los que están todo el tiempo abrazado a otro y no están en clase presente, y le digo, ¿sabes? Te tengo que agradecer. ¿Se imaginan el chico? Esto va a estar en un artículo que escribí, así que estoy adelantando. Me miró. Creo que nadie le dijo a ese chico, te tengo que agradecer. Y me dijo, ¿por qué me tenés que agradecer? Porque vos me haces pensar. Porque estoy pensando todo el tiempo cómo ayudarte a que vos puedas dar lo mejor de vos en el aula. Que vos lo des, porque si hay algo que estoy convencida es que el docente enseña, pero nada, y tira, ¿no? Como dijo Jorge, de alguna manera, no me acuerdo la palabra exacta, ¿no? Pero uno tira cierta... Pero bueno, con esto lo que traigo es que las emociones están... Creo que cuanto más podemos darnos cuenta de nuestras propias emociones, quizás más podemos pensar después y hacer algo con lo que nos pasa. Pero definirla yo por lo menos no puedo. A mí me parece que la educación ha tenido siempre que ver con ofrecerles a los chicos, no solo ofrecerles en el sentido de dar, sí, ofrecerles a los chicos palabras para nombrar lo que son y lo que les pasa, para nombrar el mundo en definitiva, ¿no? Entonces tengo la sensación de que en los últimos tiempos ha habido una degradación y una privación de lenguaje gigantesca en el mundo en el que vivimos. Eso tiene que ver con que nos estamos quedando sin palabras, no solo para las emociones, sino para muchas otras cosas. Y yo creo que para hablar de las emociones, o de lo que ahora se llama emociones,
y antes eran las pasiones y antes eran otras cosas, pues toda la vida ha habido maneras, que es pues para eso nos ha servido la literatura, el cine, las conversaciones con los amigos. Yo tengo un amigo que es maestro de primaria, ese que se leía mi libro Yo temblaba, ¿no? Que él dice, bueno, él me contaba un día, yo la primera hora con los chicos siempre hago lo mismo, ¿no? Leer y hacerlos hablar, ¿no? Claro, vino enseguida alguien y dijo, desarrollas competencias comunicativas. No, yo leo y les hago hablar. Pero eso tiene que ver con nombrar el mundo, con hablar de lo que nos pasa, etcétera, ¿no? Entonces, cuando leer y hacerlos hablar es sustituido por la implantación de un lenguaje completamente convencional, eso conduce, y yo me gustaría abrirle esa pregunta para Denise, ¿no? Si eso no sería también otra forma de la robotización. Hay un libro de Bayuz que trata un poco del final del alma y el comienzo de la mente, ¿no? El alma era un misterio, por eso escribíamos novelas, y por eso llorábamos y por eso a veces no podíamos decir lo que queríamos decir, ¿no? Y de repente se organiza, ¿no? Y lo que era continuo se convierte en discreto, se gramatiza el mundo, se codifica, se establecen colores y así, ¿no? Y entonces yo creo que ahí el ser humano empieza a moverse por algoritmos. El algoritmo tiene que ver, ante tal posibilidad, haga usted automáticamente tal cosa, ¿no? O sea, sí que tendría que ver con la robotización. O sea, porque sería la implantación de un lenguaje emocional que tiende a la robotización emocional, digamos, ¿no? Pero claro, yo creo que si nos quedamos en eso de que a la gente le falta palabras y necesita hablar, pues que la siguiente pregunta, y yo creo que es pedagógicamente legítima, es ¿con qué lengua? Y yo creo que ha habido, no sé si ha habido siempre, pero se puede pensar una lengua noble para hablar de las emociones, que es la lengua, yo creo, que trabaja mi amigo Martí cuando dice yo la primera hora me dedico a leer con los chicos y a hacerles hablar. Pues eso es aprender el mundo y abrir el mundo y conectarse con la cultura, ¿no? A mí me hizo acordar a lo que, bueno, nuestro amigo Carlos Escliar insiste en que es preciso devolver la educación, él dice, a la patria de los afectos, ¿no? Creo que utiliza esas palabras. Y cuando dice eso se refiere a que hay que devolverla a una forma de pensarla, de nombrarla, de decirla. Él insiste en la búsqueda de un lenguaje para hablar de la educación y que sean nuestras propias palabras. Y creo que esto de la patria de los afectos, que es un gesto ético, etcétera, y coincido, digamos, en que hay una cuestión de léxico, que cuando se discute la perspectiva de la educación emocional, porque creo que fue un poco el punto de partida, de ninguna manera se discute que somos seres afectados, ¿no es cierto? Pero que no es exactamente lo mismo asumir que somos seres afectados y que esa afectación hace que enseñemos, estudiemos, aprendamos, nos encontremos de una determinada manera. Eso no significa negar la emoción, sino nombrarla de otra manera, porque según cómo lo nombramos, la emoción o el afecto cae en nuestro modo de hacer escuela de una manera diferente, ¿no? No va a cerrar. Cierra Denise y yo con 2 segundos, porque no puedo. Espera, ahí está. No, que cierre ella después que yo. No, solo decir algo para darle... Pero dale, vos, Denise. Digo, porque la verdad es que yo coincido con Laura, que hemos compartido espacios, ¿no? Y algún alumno me decía, Denise, nunca una definición. Pero nada más que para ser distinta a mí misma, que es una cuestión interesante del linaje, ¿no? Y como vos pediste, la Real Academia dice que la emoción es una perturbación del ánimo. Y hay pocas cosas que me diviertan más en la vida. Lo estoy diciendo en serio. Disfruto enormemente de ver esa aberración en el libro que pretende, ¿cómo es que dice? No sé qué, y no es limpia, es peor todavía. Pule y da esplendor. La emoción es una perturbación del ánimo. Emoción, lo que se mueve. Ánimo, animado, lo que se mueve. ¿Cómo podría perturbar lo animado? Y esto surge de la idea de que el ánimo, el alma, en el imaginario de mente de nuestra cultura, que se llama normalidad, debería ser un liso espejo imperturbable. Bueno,
Resulta que no es. Entonces, en vez de definirla, abrimos un campo problemático en relación a la emoción y recuperamos toda una cantidad de experiencias. Me gusta mucho lo que dijo Daniel de Scliar, me encanta lo que comenta él de este profesor. Conversar y pensar están muy relacionados. Cuando hablo de un campo problemático, no hablo de un campo de batalla. Hablo de un espacio de conversación donde distintos aspectos de un fenómeno puedan ser desplegados. Y entonces pensar hoy las emociones, para mí, otra palabra que dijo Daniel, tiene que ver con un término que prefiero, que es el afecto. Pero el afecto fue capturado, así como aparece esta tupidez de la imperturbabilidad, aparece su contrario, porque eso, una vez que inventás una taradez, aparece la contrataradez. No hay forma, es genial. Y su contrario es el teleteatro. Entonces el afecto queda reducido a una cuestión de Jorge Daniel que se enamora de Patricia Alicia y que se van a no sé dónde. Afecto viene de un preciosísimo verbo que se llama afectar. Afectar es todo lo que me mueve, me modifica, me transforma. La emoción es un aspecto del afecto. Es un aspecto que existe. Afectar, todo lo que existe se afecta. Yo le toco a este, que ustedes creen que no siente nada, pues va a modificarse, va a ser afectado de una determinada manera. La emoción es algo que existe en los seres vivos y que les indica en ese fluir de su modo de existir en el encuentro si algo los está componiendo o descomponiendo, destruyendo o siendo sinérgico con ellos. En una caleidoscópica variedad, porque somos seres muy complejos, por eso tenemos muchas y distintas emociones, y todas ellas son necesarias para saber lo que nos pasa y para poder pensarlo. Porque emocionar también es evaluar. Esto me está haciendo daño, esto me está promoviendo posibilidades. Entonces salimos del vocabulario moral de la emoción y en la escuela y en cualquier otro ámbito entramos al vocabulario. Yo hago una distinción muy fuerte entre moral y ética, un vocabulario ético que tiene que ver con el modo de existencia y que abre la posibilidad de pensar la ligazón inextrincable, como ha hecho ya Damasio, entre muchos otros, entre el pensar y la emoción. Y ahí tenés otro camino, pero otro camino que vos no podés decir a priori cómo va a andar. Se hace camino al andar. ¿Sí? Cerró Denise, pero solo para agradecer a todos. Muchas gracias por este momento.